Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y con la capacidad de endeudamiento de doña Rocío. Vuelvo a honrarme y a sonreír de que está con nosotros otra vez el doctor Salas. Debe competir con uno o dos invitados como la presencia mayor en este espacio de economía y sociedad. Yo alguna vez dije que debía llamarse economía, sociedad y salud, y esa fue la primera grabación que Giovanni hizo para el canal o para el programa cuando no era nuestro realizador. Pero volviendo al tema, hablaremos de los avances que está teniendo el Estado de Israel en el tema de investigación de cáncer y los ojos del doctor Salas y los oídos y el intelecto del doctor Salas observando ese proceso. De eso hablaremos una vez que el canal nos invite a regresar. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el doctor Salas. Vale la pena decir que el doctor es médico y que además de las muchas cosas que ha hecho en esta universidad y en este país, ahora es parte de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, esa institución emblemática y tal vez santo y seña de la nacionalidad costarricense. Por favor, doctor. Muchas gracias. Don Juan, es un gran gusto de nuevo estar en el programa y sobre todo para hablar de un tema tan interesante que me parece de la mayor importancia, porque se dio la oportunidad de visitar Israel después de 22 años de no hacerlo, y por supuesto que en ese periodo pasaron muchas cosas. Lo que ya se veía venir, digamos hace 20 y tantos años, en aquella ocasión, de aquella estrategia que siguió Israel de enviar a sus hijos a todos los centros de desarrollo, de investigación, del conocimiento, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, sacrificando generaciones enteras de israelitas que se quedaron sosteniendo el punto en Israel mientras sus hijos estudiaban fuera. 22 años después... Una pequeña nota de pie de página, doctor. Es interesante que es una característica asiática y de dos Asias muy distantes. Nos contaba nuestro mutuo amigo Juan Fernando Cordero, de cómo lo mismo ocurre en Singapur y lo mismo ocurre, y estamos hablando de la masa continental más grande de la Tierra, Asia, y en un extremo y otro ocurriendo el mismo fenómeno. Bueno, eso yo lo verifiqué exactamente en Singapur, ¿verdad? Que también tuve la ocasión de visitarlo, y ahora en Israel me encuentro con esta situación de que los graduados de aquel esfuerzo enorme, ¿verdad? Están desarrollando a Israel a un nivel que realmente es de felicitar. Fue tan agradable
llegar a encontrar, por ejemplo, Tel Aviv, que uno llega de primero, ¿verdad? Porque el aeropuerto está ahí, y usualmente se ubican en Tel Aviv para organizar la visita. Hoy es una ciudad de rascacielos. Una ciudad de rascacielos donde cada torre es de alta tecnología. Lo que uno encuentra es que Facebook está en aquella, ¿verdad? Google está en aquella otra, ¿verdad? Intel está en aquella otra, y son centros de conocimiento, de desarrollo, de creatividad, ¿verdad? Es algo espectacular. De manera que la primera impresión, después de 22 años de llegando a Israel, es aquel país pujante de siempre, pero ahora a un nivel muy alto. Realmente es un país desarrollado. Es un país desarrollado que sabe qué es lo que quiere hacer y sabe para dónde va. Eso es clarísimo. Un sistema de transporte, don Juan, que es admirable. Transporte en todos los sistemas que conocemos, ¿verdad? Sean trenes, sean los trenes urbanos, ¿verdad? El metro, el esquema que usted escoja, todo coordinado entre sí, de manera que uno con el mismo tiquete, ¿verdad? Como lo hace en Europa y como lo hacen en todas otras partes de un mundo desarrollado, que lo que se necesita es movilizarse rápidamente hacia el trabajo. Aquellas carreteras que pareciera que las acaban de terminar. Yo tuve la ocasión de ir hacia el norte, a Haifa, buscando el Instituto de Tecnología de Israel, Technion. Es, digamos, una de las distancias medianas. Es un país muy pequeño, es un país más pequeño que Costa Rica y que tiene un porcentaje de desierto tan grande, ¿verdad? De montañas rocosas tan grande, que realmente lo que es habitable y donde se ubica la población especialmente, son ciudades que están muy cerca una de la otra. Y en esta ocasión pudimos verificar el éxito que están teniendo. O sea, no solo lo que usted ve al llegar, de aquel orden, aquella disciplina, las gentes dejan el carro abierto sin problema, ¿verdad? No está uno con esa angustia de que si le roban o que si no le roban. Eso es un desarrollo realmente importante, y me parece que tiene que ver con esa visión de que tenemos que hacerlo, tenemos que lograrlo, no podemos quedarnos aquí en intermedios, tenemos que salir adelante a como dé lugar. Déjeme decir una cosa que obviamente la voy a decir en televisión, de manera que me doy cuenta de lo que estoy haciendo. En mi casa, hace unas semanas decidí dejar la llave puesta en la puerta, porque me pensé, ¿qué se van a llevar de aquí? De momento voy muy bien y además estoy informando a través de un canal televisivo, esperamos que tenga mucha audiencia, que mi casa tiene la llave puesta. Y me parece importante, me parece que es de las cosas que de momento voy muy bien, no ha pasado nada y yo creo que no va a pasar nada, pero me parece que este país se va en potencial y nos falta pellizcarnos, nos falta, porque algunas cosas las podríamos hacer y sencillamente no las hacemos. La llave no estaba en la puerta de mi casa y ahora está. Muy bien, me parece excelente. Pero como digo, ¿verdad? Ese shock inicial de llegar y encontrarse las cosas ordenadas, funcionando, las cosas, la gente moviéndose rápidamente hacia el trabajo, ¿verdad? Un trabajo que cada vez es de más alto nivel. Como le digo, tuvimos la oportunidad de ir a Haifa a ver al Technion, a la escuela de biología, donde está ubicado el laboratorio de cannabis medicinal, ¿verdad? Que es una de las cosas que realmente están colocando Israel en el mundo entero, ¿verdad? En el planeta, porque tiene un grupo de jóvenes científicos del más alto nivel. Cuando yo conversaba con ellos y me decían, yo me gradué, bueno, en Holanda, luego hice un postdoctorado en Estados Unidos, en Stanford, ¿verdad? Y luego tomé en Singapur unos cursos de no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces, claro, completan la integralidad de la visión que debe tener un científico de ese nivel. Y que este muchacho, porque realmente es de 35 a 40 años,
¿verdad? Este muchacho se lee un artículo japonés, de una revista japonesa, donde se informa del avance en la identificación de cannabinoides que tienen una acción, ¿verdad?, medicamentosa en las personas y que logra tener un efecto muy positivo en muchos de ellos. Cuando él lee ese artículo, él se dice para sí, bueno, en Israel lo podemos hacer mucho mejor que eso. Lo podemos hacer mucho mejor. Y empecemos a venderle esta idea a la gente para que invierta en eso. Que ese es el otro elemento, ¿verdad? Cómo el capital local, los empresarios locales invierten de forma decidida en capitales de riesgo con el objeto ya en una de esas la pegan y pueden tener un éxito extraordinario. ¿Qué hace este muchacho? Dado que en Israel está legalizada el cannabis medicinal, ¿verdad? Está legalizado. Entonces empezó a hacer experiencias y a buscar fondos, y en una esquinita de la escuela de biología o de la facultad de biología, ahí le dieron una esquinita, no muy contentos con el tema de que fuera cannabis medicinal, porque eso del cannabis no suena muy bien, y probablemente habían algunos empresarios internacionales que no les gustaría mucho que Tecnión estuviera ahí haciendo trabajos con cannabis. Fue todo lo contrario. Una vez que empezó la producción y la identificación de cada vez más y más cannabinoides con acción directa en las personas tan positiva, lo que tienen ahora es falta de tiempo y de gente para hacer más. Porque entonces resulta que de 2 asistentes que le pusieron a un inicio, hoy son 45 PhDs, ¿verdad? Doctores del más alto nivel, investigadores natos, que avanzan día y noche, ¿verdad?, en ubicar estos cannabinoides en relación con entidades. Concretamente, nos decía este muchacho, David Meiri es el director de este laboratorio que comenzó en esa esquinita y hoy es el dueño del edificio. Avanzó y creció, ¿verdad? Y usted llega al laboratorio, don Juan, y usted se da cuenta que ahí está pasando cosas muy importantes. Cuando usted llega y se encuentra que toda la gente está con la gabacha rota, sucia, trabajando, aquel aparataje, cambiaron todo el equipamiento que tenían antiguo por equipamiento nuevo que se produce, y gracias a ese desarrollo tecnológico en el equipamiento para identificar ya moléculas, ¿verdad? Moléculas concretamente, que tienen acción sobre las personas, hoy tienen el laboratorio de más alto nivel en el mundo. Ha invertido cualquier cantidad de dinero y el resultado ha sido extraordinario. Hicieron 3 a 5 grupos, dado que aquello crece y crece día y noche. Uno es cáncer y toda la investigación en cáncer, y David Meiri, el director, se encarga del tema de cáncer, ¿verdad? Otro muchacho que es muy agradable porque él es un hebreo, bueno, peruano, ¿verdad?, de madre peruana, de padre israelí, y entonces habla español mejor que nosotros, ¿verdad? Y resulta que ese tiene a cargo la sección de neurociencias. Porque entonces todo lo que se hace en neurociencias, ¿verdad?, que va desde la epilepsia refractaria. Todos conocemos casos de niños con epilepsia refractaria que tienen que dormir con casco, con acolchado, con ropita acolchada, con las paredes del cuarto acolchadas, porque resulta que cuando inician las convulsiones no se controla y se golpea todo, se puede quebrar, y entonces tienen que dormir totalmente protegidos. Bueno, ya están teniendo resultados positivos para ese caso de epilepsia. Sobre ese tema y los otros, doctor, conversaremos una vez que el canal nos lo indique. Continuamos. Continuamos y reitero que usted, doctor, estaba hablando de estos niños que para el tratamiento tienen que tener todas estas protecciones, y la parte verde, el título de este programa, es verde del color de la plantita
de la cual se extraen esos principios. Exactamente. Entonces, decía que hay 5 divisiones, ¿verdad? 3 muy grandes, muy fuertes, muy desarrolladas. La primera, cáncer; la segunda, desarrollo en las neurociencias, ¿verdad? Y ahí en neurociencias no acaba con la epilepsia, ¿verdad? Porque están teniendo resultados impresionantes en autismo, ¿verdad? Una entidad que se presenta con bastante frecuencia y que hasta ese momento no sabíamos qué hacer, porque realmente no tenemos un gran arsenal, ¿verdad?, terapéutico para tratar estos pacientes. Bueno, ellos están teniendo un gran éxito, porque resulta que lo que han hecho todos estos años, con el enorme esfuerzo de tanta gente ahí involucrada, es identificar endocannabinoides, ¿verdad?, que tenemos todos, y los fitocannabinoides de la planta, y los han puesto en contacto, ¿verdad? Y entonces, al ponerlos en contacto, se encuentran que algunos tienen un efecto positivo, que algunos tienen un efecto neutro, que no tienen ningún efecto, y otros que podrían ser hasta perjudiciales. De manera que hay toda una etapa de identificación del fitocannabinoide con el endocannabinoide de la persona, con el objeto de ponerlos en contacto y determinar cuál es la interacción que se puede dar. Y entonces esa interacción se está generando en este momento, como lo vimos ahí, gracias al Big Data, que tienen unas supercomputadoras extraordinarias que guardan y almacenan toda la información que permite hacer eso electrónicamente o digitalmente, ¿verdad? Entonces los resultados se analizan y se le ofrece a las personas el beneficio del efecto terapéutico que ese endocannabinoide o ese fitocannabinoide le puede generar. En este momento, don Juan, 1.300 personas están en trials, en cursos de investigación, pero traídos por los médicos de los centros hospitalarios de todo Israel, que llaman a la universidad, al Tecnión, ¿verdad?, al tecnológico, que piden una cita en biología y que ahí los ubican, porque este es un niño con una epilepsia, porque este es un niño con un problema de autismo, ¿verdad? O la otra división, que es, por ejemplo, las colitis ulcerativas, que en el caso de Israel nosotros tenemos también, pero en el caso de Israel es mucho más frecuente. Hay que recordar que Israel viene gente de toda Europa, ¿verdad? Viene de la Rusia, viene gente literalmente del norte de África, del también, norte de África, ¿verdad? Etiopía y entonces traen su carga genética, ¿verdad?, con enfermedades realmente que en algunos momentos las hacen muy importantes. Bueno, las colitis ulcerativas, los CUSIs, ¿verdad?, famosos, están teniendo una respuesta favorable. La gente está feliz de quien ha pasado con los dolores de una CUSI, ¿verdad?, de esta colitis ulcerativa, con sangrados, con dolores que no hay manera de controlar, con problemas para alimentarse gravísimos y que empiezan a tener resultados positivos. Gracias a este encuentro entre la biología, digamos, la botánica de la planta y los individuos. Entonces, lo que me decía David Mady es lo que nos necesitamos es tiempo, más tiempo, porque no damos abasto con la cantidad de solicitudes que tenemos, no solo de Israel, sino de fuera de Israel, en este momento, con el objeto de seguir avanzando en la identificación de más endocannabinoides y de más fitocannabinoides de la manera rigurosísima que esto significa, para poder efectivamente probar ante la comunidad científica internacional del beneficio del medicamento, que no es una molécula creada en un laboratorio, sino que es una molécula creada en la planta, que además ellos cultivan. Y aquí me lleva a la segunda parte. El Tecnión, allá haciendo las pruebas biológicas, ¿verdad? No solo el Tecnión lo está haciendo, lo están haciendo otras universidades también en Israel, pero el que me despertó todavía más emoción al visitarlo fue el Ministerio de Agricultura. Cuando usted pregunta en nuestros países, ¿y el Ministerio de Agricultura dónde está? ¿Qué es lo que hace?
y ahí le cuesta saber qué es lo que pasa con el Ministerio de Agricultura. Gastar presupuesto y ¿verdad? Como que y uno no prohibir entiende muy aguacates. bien qué es lo que hace, ¿verdad? Bueno, el Ministerio de Agricultura es el ministerio más estratégico de Israel, porque resulta que en la situación en que ellos se encuentran, alimentar a su población y ser suficiente para administrar a su población ha significado el desarrollo de nuevos cultivos, el desarrollo de nuevas metodologías de cultivo, el desarrollo de todo un arsenal gigantesco, digamos que como pocos países tienen, con el objeto de poder crear la fruta, el vegetal, la planta adecuada para un país que lo que tiene como suelo es un desierto y que están pudiendo salir adelante gracias a la investigación permanente que desarrolla el Ministerio de Agricultura. Ahí hay un instituto que se llama Vulcani y lo fuimos a visitar. El Instituto Vulcani es el instituto que hace las investigaciones concretamente en todos estos desarrollos que le cuento que son espectaculares. Están produciendo bananos como los nuestros, están produciéndolos en Israel, en un desierto, ¿verdad? Están produciendo, son los mejores productores de aguacate de toda esa parte del mundo. Producen los aguacates más extraordinarios, ¿verdad? Y más ricos de grasas esenciales como son estos aguacates. Las frutas. Pero además una cosa esencial que decía la doctora que estaba en un programa suyo, que la oí hablando de obesidad y diabetes. Bueno, esta gente es la población mundial, Israel, que se alimenta mejor en la tierra. El 85% de la dieta de Israel, de los israelíes, está hecha a base de frutas y vegetales. Son los que más comen vegetales y más frutas comen en todo el planeta. Hay una investigación publicada esta semana donde ponen cuáles son las dietas más sanas de todo el mundo. Israel está en primer lugar. Bueno, y se debe a ese Ministerio de Agricultura y a ese Instituto Volcani que se pasa día y noche elaborando nuevas formas, nuevas metodologías para cultivar productos para la dieta de los israelitas. Como le digo, bananos, aguacates y todo lo que usted quiera, pero también cannabis. Entonces el cannabis, ¿verdad? Por ley, ellos son los únicos que lo pueden desarrollar. No pudimos ver nunca una mata de cannabis porque eso es absolutamente desarrollado en condiciones de seguridad máxima, donde no puede entrar nadie, ¿verdad? Donde está totalmente controlado el ingreso y salida de todas las gentes. Porque me decía la directora, que es una mujer que adora Costa Rica y que ha estado en Costa Rica muchas veces, que me decía, como Puerto Viejo no hay nada sobre este mundo, no hay nada más precioso que Puerto Viejo. Y dice que siempre viene 2 o 3 veces cada 5 años, ¿verdad? Porque es el lugar más extraordinario de la tierra, según ella. Bueno, esta señora nos decía, aquí el tema está en aprender. Tenemos apenas 3 años de haber iniciado el aprendizaje de cómo es, cuál es la fisiología de la mata de cannabis, cómo se reproduce, cuál es la mejor estación para hacerlo, cuándo se debería sembrar, qué tipo de abonos orgánicos, etcétera, debería tener, cómo es la floración. Y fuimos, dice, trabajando, pero permanentemente por todo el país y descubrimos que había una enorme cantidad de variedades de cannabis en Israel. Entonces, ahora los reproducen, ahora los tienen, los estudian, porque me decía una cosa básica y que todo el mundo entiende. Me decía, ya, es que aquí nosotros sabemos de trigo, podemos saber mucho de naranjas, de aguacates, pero de cannabis que no me venga nadie a decir que sabe muchísimo, porque resulta que eso es tan novedoso. Después de la satanización de los 60 del cannabis, eso se abandonó y realmente no se logró un desarrollo como se quisiera en el tema de cannabis. Es ahora que se retoma y ellos tienen 3 a 5 años desarrollando todo el conocimiento desde la raíz hasta la flor de la mata. ¿Cuál es la parte más importante para utilizar? Cannabis ha estado toda la vida con nosotros. Si uno revisa el cáñamo, por ejemplo, ¿verdad? El cáñamo es tan fuerte y extraordinario que ya los egipcios lo usaban para amarrar barcos, ¿verdad? Así de esa manera. De manera que esta parte de ahora
es el conocimiento de las partes constitutivas de una mata que tiene principios activos en su floración, que son activos y se colocan en contacto con los endocannabinoides de las personas y pueden tener un efecto extraordinario. Por ejemplo, pudimos ver estudios que nos enseñó David Meiri de cómo al poner en contacto fitocannabinoides perfectamente identificados y purificados en contacto con los tumores, entonces nos enseñó cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de estómago, de páncreas, que están avanzando rápidamente porque ellos sienten la necesidad de correr para ofrecer el beneficio pronto a la población que lo requiere. Y entonces están teniendo en los estudios que le digo que se basan en Big Data, ¿verdad? Al poner en contacto toda la información de uno con otro, el efecto positivo de 2 o 3 fitocannabinoides que pueden cambiar el curso definitivamente de una persona que tiene un cáncer de páncreas, para citar el más complejo que tenemos en gastro, ¿verdad? En gastroenterología. El cáncer de páncreas es el más difícil de manejar. Bueno, están teniendo resultados positivos. Están teniendo resultados positivos en mama, donde el cáncer se detiene y no avanza. Y entonces lo siguen ajustando de manera que podamos muy pronto ofrecerle a la comunidad internacional un medicamento natural. Naturalmente volverá el doctor Salas en otro programa. A las amigas y amigos los invitamos a la siguiente semana en los horarios que gusten y quédense de momento con Canal UCR, que se hace la televisión que ustedes se merecen.